Muy bien, vuelvo a retomar la clase. ¿Por qué es importante que nosotros aprendamos adecuadamente algunos términos que tienen que ver con la producción? Muchas ocasiones nosotros pensamos que la construcción es es como una división o como un área independiente que no puede ser evaluada bajo los métodos comunes del análisis de costos. Esto en muchas ocasiones tiene cierta veracidad, tiene ciertos parámetros de verdad. Pero aquí el problema es que hasta la llegada del director de proyectos o PMI o Project Manager, no sabíamos cómo hacer ese enganche en la parte de construcción. Era muy difícil hacer ese enganche. Por eso les repito que si ustedes quieren tomar este Project Manager, es muy interesante en la parte de construcción porque te ayuda a alinear muchos procesos. La gestión de proyectos te ayuda a alinear muchos procesos. Y aquí nos damos cuenta que el costo en un proyecto de construcción no puede ser evaluado como en una industria que produce materiales. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia principal? La diferencia principal estriba en que, como veíamos en la sesión anterior, el costo de una empresa de construcción siempre es único, así como los proyectos siempre son únicos. Entonces, nos cuesta mucho trabajo llevar a la evaluación de proyectos que cada uno de los procesos tenga que ser evaluado siempre de manera diferente. A diferencia de la industria manufacturera o la industria de producción, pues ellos siempre hacen un zapato, otro zapato, otro zapato, otro zapato, otro zapato, otro zapato. Y entonces sus variables son menores que en nuestros casos, ¿sí? Pero aún así, ahorita con la teoría de los costos, ustedes van a ver que ya una vez que identificamos el costo, entender que es un proceso productivo también nos va a ayudar y nos va a permitir el fundamento adecuado para que nosotros podamos hacer un análisis de precios correcto. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros aprendemos los análisis de precios en virtud de ponte a trabajar y tú dime cuánto cuesta. Y entonces entramos y decimos, bueno, ¿cómo empiezo? ¿Qué necesito? ¿Qué analizo? ¿Cómo lo analizo? Cuando entendemos que la construcción también tiene procesos productivos y dentro de esos procesos productivos nosotros podemos encontrar factores productivos y que están vinculados a la realización o a la elaboración de productos, podemos hacer una evaluación correcta porque tenemos un buen fundamento. Siempre, siempre, siempre en la construcción, el fundamento, o en este caso como nosotros lo llamamos, la cimentación, siempre es básica. Todo puede fallar. Bueno, no puede fallar la estructura, ¿verdad? Pero la cimentación no puede fallar, ¿sí? O sea, no puede fallar la base, no puede fallar el origen del proyecto. Muy bien, voy a empezar a proyectar. Si alguien tiene alguna duda, en el Inter. Muy bien. Muy bien, ya estamos viendo la presentación y arrancamos con la sesión número 2. Muy bien, la teoría de los costos. ¿Por qué es importante conocer cuánto cuesta la producción y el trabajo? Vamos a resolver esta pregunta a lo largo de esta presentación. Voy a procurar que sea muy rápida, de que sea más dinámica para que no les cueste mucho trabajo y se les haga pesado. Muy bien. Primeramente tenemos que entender que es un proceso de producción. Vamos a resolver la misma pregunta, ¿por qué es importante conocer cuánto cuesta la producción y el trabajo? Muy bien.
Primeramente tenemos que entender que un proceso productivo o un proceso de producto o un proceso para la elaboración de un producto tiene primeramente que ver con las acciones que nosotros realizamos y cuáles son las relaciones entre estas acciones. En una fábrica o en una empresa que produce o que hace productos terminados, similares en sus características constantes, nosotros tenemos ciertos elementos que entran y esos elementos que entran se llaman factores, ¿sí? Y tenemos también ciertos procesos que salen del proceso de producción y esos procesos se llaman productos. Principalmente nosotros tenemos que entender este proceso porque entendemos que el hecho de meter un factor o entrar un factor en el proceso de producción va necesariamente a incrementar su valor. Ahorita les voy a dar un ejemplo para que esto se pueda entender. Vamos a verlo rápidamente en construcción. Vamos a entender el proceso productivo de la construcción. Y esto va a arrojar una pregunta. Lo voy a explicar en modo de pregunta. Si yo llegara con el cliente y le dijera, mira, ahí está tu bulto de cemento, ahí están tus 17 varillas, ahí está tu medio millar de tabique y ahí está la tapa, adelante, ahí está tu registro. ¿Ustedes qué creen que el cliente pensaría en ese momento? Bueno, yo creo que número uno pensaría que ya me volví loco o que le quiero jugar una broma. Bueno, nosotros entendemos con esto que acabo de explicar que los factores, que lo llamo así, los factores o la materia prima, debe necesariamente, escúchenlo bien, debe necesariamente costar o incrementar su valor una vez que yo la paso por el proceso de producción. Se entiende y es claro, ¿no? O sea, si yo meto varilla, cemento, tabique y la tapa del registro, los paso a mi proceso de producción, sí o sí entendería que al salir el producto terminado, que sería un registro, necesariamente ese registro, por pasar por ese proceso, incrementa su valor. Eso es obligatorio, eso es teoría básica de los costos. Entra algo con un costo, se produce o entra el proceso productivo y sale un producto que necesariamente va a incrementar su valor. No voy a avanzar hasta que no me digan si tienen alguna duda con lo que acabo de comentar. Estoy viendo el chat. ¿Todo claro? Fernando, ¿todo claro? Muy bien, muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces, con esto es la base de los precios. ¿Eh? Estos son fundamentos de precios. ¿Por qué? Porque tú no puedes esperar que al momento de hacer un análisis pierdas entonces dinero porque no hiciste un correcto análisis. Ahorita vamos a empezar a poner las bases. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú consideras los factores correctos, no voy a hablar ahorita de ningún tipo de insumo ni de producto, nada. Voy a hablar que si tú consideras los factores correctos, necesariamente al pasar el proceso productivo va a incrementar su valor. Muy bien. Entonces, los elementos esenciales de todo proceso productivo son factores o en este caso recursos. Más adelante le vamos a llamar, en el argot de los precios unitarios, le vamos a llamar insumos. Y en general los factores o recursos son toda clase de bienes o servicios económicos que se emplean con fines productivos. Muy bien. Las acciones. En el ámbito en que se combinan los factores, o son el ámbito, perdón, en el que se combinan los factores en el marco de determinadas pautas operativas. Suena muy técnico. Las acciones tienen que ver con los procesos constructivos, ¿sí? Entonces,
Vamos a leerlo así. Los procesos constructivos es el ámbito en el que se combinan los recursos en el marco de determinadas pautas operativas o de ejecución. Y el resultado o producto en general es todo bien o un servicio, todo bien o servicio que se obtiene de un proceso productivo. Muy bien. Estos tres conceptos o estos tres elementos esenciales los vamos a encontrar también en el análisis de precios. Vamos a darnos cuenta, sin entrar en mucho detalle para que lo podamos ver más adelante, es que nosotros tenemos recursos, tenemos acciones y se producen productos, valga la redundancia. ¿Hasta aquí alguna duda? Muy bien, continuamos. Por lo tanto, los procesos productivos dicen, tengo recursos, tengo acciones y por lo tanto obtengo productos. ¿Qué decimos en construcción? Tengo insumos, tengo conceptos de trabajo y por lo tanto tengo obra terminada. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda de lo que estoy hablando? Y por decirlo así, ¿alguien puede darme un ejemplo de un procedimiento constructivo donde fácil y tranquilamente puede identificar los recursos o los insumos, los conceptos de trabajo y una obra terminada? El que quiera, por favor. A ver, Carlos, a ver si estoy bien. A ver, por ejemplo, yo en el área de construcción de, por ejemplo, de redes, los recursos podría ser el cable, las acciones, o bueno, los recursos podrían ser acciones, recursos, acciones o productos podrían ser el cable y la forma en que se conectan, no sé. Los conceptos de trabajo a lo mejor sería pues llevar el cable por la tubería, jalarlo, llevarlo a donde va a estar, dejarlo en su punto final, conectarlo, ponerle los conectores, etcétera, etcétera. Y la obra terminada pues sería pues, ya probar que funciona el cable. No sé, a ver si estoy bien. Perfectamente, perfectamente. Esperaba que tú nos ayudaras con ese tipo de procesos. Alguien más que trabaje en construcción que también pueda decirnos, pero esto no solamente se aplica a construcción, ¿eh? O sea, por ejemplo, algunos arquitectos, por ejemplo, que trabajan en servicios, pueden darse cuenta que los recursos podrían ser, ¿qué? Por ejemplo, alguien que trabaja en proyectos, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser sus recursos? Cuando uno elabora un proyecto que no son tangibles, ¿eh? Aquí es importante que veamos que hay cosas que no son tangibles. Y creo que son las más caras, ¿eh? Pero aquí alguno de los arquitectos que nos visita, podría decirnos cuáles son sus recursos cuando hace un proyecto ejecutivo, cuando hace un proyecto arquitectónico. Arquitectos. Aquí tengo una pregunta de Angélica y dice, ¿podríamos llamar mano de obra a los conceptos de trabajo? No. Mano de obra es un insumo. Mano de obra es un insumo. Por eso es importante, que bueno, tu pregunta es muy interesante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros confundimos, por eso es importante esta clase, esta parte, aunque sonaría muy aburrida la teoría de los costos, pero es importante que nosotros entendamos estas tres características, qué es un recurso, qué es una acción y por lo tanto qué es un producto.
Hablando en términos de proyectos arquitectónicos, yo hace tiempo me dediqué un poquito también a hacer proyectos arquitectónicos y, por ejemplo, los recursos, así se los digo, los recursos es mi tiempo. Es mi tiempo. Ese es el recurso, creo que ese es el recurso base de todos los que nos vamos a trabajar. Mi recurso es mi tiempo. ¿Cuánto tiempo me tardaré? Por ejemplo, yo cobraba los proyectos en función del tiempo que yo me tardaba en dibujar un plano, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, a mí me decían, a ver, dame el plano del estado actual. Y entonces yo decía, bueno, el plano del estado actual me va a llevar 5 horas, o un día, o 3 días. Entonces yo decía, ¿cuánto quiero ganar yo como salario? Ojo, no estoy hablando de utilidad todavía. ¿Cuánto me pagaría yo en mi salario como arquitecto si yo tuviera que trabajar 3 días? Ah, entonces ya, pues sí, pero no me puedo cobrar tan caro. Y entonces ya, bueno, me voy a cobrar 900 pesos yo como arquitecto a mí mismo. Y entonces yo multiplicaba 900 por 3. Y entonces yo decía, entonces el costo son 2,700 pesos a costo directo de recurso tiempo hombre para poder hacer un plano arquitectónico. Y entonces le sumaba, ¿cuánto me costó mi computadora? Ah, mi computadora me costó 15,000 pesos, ¿no? Y entonces yo decía, ¿cuántas horas utilizo mi computadora? Y entonces yo tenía que hacer mi precio unitario para poder decirle al cliente, te voy a cobrar 4,000 pesos por plano. Para tener los elementos para que el cliente me dijera, ah, oye, pues se me hace caro, y entonces yo decirle, pues mira, yo me tardo tanto tiempo en hacer un plano, mi equipo me costó tanto, tengo que imprimirte los planos una vez que yo termine. Y entonces yo te voy a dar un producto terminado que es tu proyecto. Este es el costo de tu proyecto. ¿Sí? Y les voy a decir algo, así nunca tuve un problema que alguien me dijera, oye, pues estás caro, pues no puedo bajarme más, porque entonces arriesgaría, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, arriesgaría mi proceso productivo, porque o disminuyo los recursos o disminuyo las acciones, pero perdón, el producto terminado no puede cambiar. ¿Sí me explico? ¿Sí estoy diciendo claro? ¿O ustedes alguna vez, como un ejemplo, y ahorita me ponen aquí sí o no, ¿alguna vez ustedes han ido a comprar un par de zapatos y solo te entregan las suelas? No, ¿verdad? O sea, no ocurre, eso no ocurre. Tú no vas a comprar una camisa y solo te dan y te la dan sin botones, por ejemplo. Y entonces tú compras tu camisa y llegas a tu casa y dices, oye, no tiene los botones. Y entonces le dices a tu esposa, ah, es que por eso me salió más barata. No, no, eso no existe. Pero existe en la construcción. Ahí es donde el problema se traslada a nuestra situación actual en la construcción. El contratista, arquitecto, ingeniero o constructor no entiende que si no hay recursos definidos y si no hay acciones, no hay producto terminado. ¿Sí? No hay producto terminado. Volvemos al principio administrativo. No puedes sacar algo de la nada. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario con relación a lo que acabo de decir? Por eso puse el cuadrito de discusión. La que sea, ¿eh? Por muy pequeña que sea, o siempre todas son interesantes. Si se refiere a insumos, si se refiere a insumos, como menciona su ejemplo del plano, que es tiempo, el producto es ya como tal el proyecto ejecutivo, entonces el concepto de trabajo, ¿qué sería? El conocimiento o ya la distribución para el plano arquitectónico. Muy bien, Gio, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien, Gio, mira. Si a ti te piden hacer un presupuesto de un proyecto arquitectónico, pues tú regularmente utilizas el concepto general que sería elaboración o fabricación de planos arquitectónicos y contempla los siguientes alcances. Planos impresos que van a ir desde estado actual, planos para licencias, planos de plantas, alzados, cortes, fachadas, detalles constructivos y n número de circunstancias o situaciones que tú le puedes ir poniendo
para ir haciendo más detallado tu proyecto o menos detallado tu proyecto. Y entonces tú puedes hacer tu presupuesto basado en, por ejemplo, dibujo, ¿no? Fabricación de plano o dibujo de plano arquitectónico del estado actual. Contempla lo siguiente: un dibujante, un arquitecto o un ingeniero que hará el levantamiento, un equipo topográfico, y se presentarán los resultados en un plano impreso a 5 tintas. Ese es tu concepto de trabajo. Y ahí prácticamente ya estoy denotando los recursos que voy a utilizar y probablemente puedo hasta detallar el tiempo, ¿no? En mis alcances de mi trabajo, de mi proyecto. Y el trabajo se entregará en un promedio aproximado de 3 semanas, con 5 revisiones, o con 3 revisiones, o con 2 revisiones máximo. Y cada revisión se cobrará adicional porque es un concepto adicional. ¿Quedó claro, Gio? Sí. Muy bien, Joel, ¿tenías un comentario? ¿Ninguno? Muy bien, ¿quieres que continuemos? Muy bien, continuamos. Muy bien. Entonces, para seguir avanzando, ¿qué es el costo? Lo marqué hasta en colores para que ustedes puedan tener una percepción de lo que quiero enfatizar. Entonces, un costo es la relación coherente, debe de haber una coherencia entre un objetivo de un proceso productivo y los factores considerados necesarios para lograrlo. El analista de precios unitarios, para fundamentar correctamente esto, debe de establecer una relación coherente entre los factores que involucra el análisis de un proceso y el objetivo de ese mismo proceso. ¿Sí? Miren, yo les voy a dar un ejemplo que a mí me sucedió en una ocasión en una licitación en Pachuca. Hicimos una licitación en Pachuca y en ese tiempo, derivado de que teníamos mucha carga de trabajo, hicimos una licitación para hacer la demolición y la adecuación del estadio Corregidora. No es cierto, no es el estadio Corregidora, el Corregidora es de Querétaro. Hicimos el estadio de Pachuca, el antiguo estadio, el que está casi a la salida de Pachuca. Hicimos la adecuación del estadio donde jugaban antes los Tuzos, me parece que son. Hicimos la adecuación y el analista de precios hizo un análisis de un precio y entonces dijo que una cuadrilla de trabajo excavaba, ¿sí? Si mal no recuerdo, dijo, no es cierto, hacían el tendido, una cuadrilla de trabajo hacía el tendido de un tubo para drenaje, un tubo de albañal, un tubo diario, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entramos, ganamos la licitación, y entonces cuando entramos en el proceso de conciliación con la parte de ejecución, pues ellos se acercaron y me dijeron, oye, ¿cómo? Pero ¿cómo un tubo diario? O sea, es absurdo. Y efectivamente, es absurdo. O sea, tú no puedes poner un rendimiento de un tubo diario. Porque entonces, ¿qué sucede? No hay una relación coherente entre el proceso productivo y los factores. Es decir, no había una relación coherente. A nadie se le ocurriría pensar que una cuadrilla de trabajo solamente colocara un tubo diario. ¿Qué respuesta podrían ustedes dar a esa situación? Obviamente entendiendo que no es correcto, pero ¿cómo sí podría ser correcto un tubo diario? ¿Cómo podría? Alguien que me diga. O sea, imagínense, ¿cómo podrías debatirme a mí que sí es correcto un tubo diario? ¿No les he dicho el tamaño del albañal?
ni la cantidad de personas, ¿eh? Pero ¿cómo podría ser correcto? Exacto, ese es el punto. O sea, si el albañal es de, pues no sé, de 100 pulgadas de diámetro y lo vas a poner a una profundidad de 35 metros, pues a lo mejor no vamos a poner más que uno diario, pero ahí debería de entrar lo que está muy bien notando, que es la parte de la coherencia, ¿no? O sea, de la coherencia, pues sí, porque si no, pues no vale, ¿no? Si fuera un tubito de albañal de 4 pulgadas y lo vas a poner a nivel de piso, pues hombre, no creo que pongas uno diario, sin saber cuánto puedes poner diario, ¿no? O sea, ahí es donde entra esa parte de la coherencia, creo yo. Dime si estoy mal. No, al contrario, es totalmente correcto lo que tú dijiste. Tuvimos que hacer una revisión de precios y obviamente pues tuve que aventarme una pequeña batalla ahí con el analista de precios de Pachuca para poder conciliar entonces cuántos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que entender que una vez que tú derivas un presupuesto, pues tu presupuesto es el mandatorio, ¿no? ¿Sí? Tu presupuesto es el mandatorio porque entonces, como yo tenía un precio muy elevado, entonces ellos me dijeron, bueno, pues entonces el dinero o me lo regresas o lo ejecutas, ¿no? No, espérame, a final de cuentas, pues yo tengo un precio determinado ya por una licitación, ¿sí? Y la ley no dice que, esto no lo dice la ley, ¿sí me explico? Esto no lo dice la ley dice que una vez que yo gano un concurso, pues con el debido respeto tú me tendrías que pagar, pero entramos en una conciliación y se tuvo que resolver, pero ahí el analista se equivocó en la coherencia del precio, pero el opuesto hubiera sido lo mismo. Yo considero que una cuadrilla de 2 personas, como tú lo expresas, Joel, a nivel de piso, ya estando la excavación abierta, pues yo creo que puede colocar 30 tubos o 40 tubos diarios. Pero ¿qué hubiera sucedido si el analista hubiera puesto, y vamos a analizarlo desde el punto de vista de rendimiento, ¿qué hubiera sucedido si el analista hubiera puesto 1000 tubos diarios? Lo opuesto, ¿no? Nunca podría dar mil tubos diarios una cuadrilla, jamás, o sea, no habría una coherencia entre la actividad, que es el proceso productivo, y los factores considerados necesarios para lograrlos. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Quedó claro esto del proceso productivo, de la relación coherente? Perfecto, muy bien. Aquí vamos a introducir un término más. Y en este término, como en el anterior, vamos a entrar en una pequeña discusión. No me refiero a discusión, sino podemos entrar en una charla. ¿Qué es eficiencia y qué es eficacia? Mucha gente confunde el término eficacia con eficiencia. Y entonces dices, debes ser más eficiente o debes de ser más eficaz, pensando que los términos son similares, se parecen, pero son lo mismo. Y bueno, aquí estoy, me parezco yo al de la foto, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver qué es la eficiencia. Vamos a entenderlo desde el punto de vista primeramente técnico y vamos a entrar en un ejemplo para que se pueda entender. Muy bien. La eficiencia se define como la relación entre los recursos, aquí por eso pongo énfasis, entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Entonces, la eficiencia se da cuando se utilizan menos recursos para lograr el mismo objetivo o cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos. Suena muy redundante, pero en términos generales, la eficiencia tiene que ver con la relación de la utilización de los recursos. Eso es una persona eficiente. Entonces, cuando tú quieras ser muy eficiente, hablando en términos prácticos, tienes que entender primero cuáles son los recursos que tienes. Y en base a los recursos que tienes, tienes que lograr un mejor objetivo con esos recursos. Y esto tiene mucho que ver con los términos de mejora continua, ¿sí?
cuando uno trabaja en ese tipo de procesos en los cuales yo he trabajado en muchas empresas, lo primero que tienes que ver son los recursos que tú tienes. No puedes ser más eficiente si no sabes cuáles son tus recursos. Y viceversa, no puedes ser eficiente si no sabes cuáles son tus objetivos. Entonces aquí hay una relación entre recursos y objetivos. Entramos a la construcción. Un analista de precios, y espero que esto lo puedan escribir, un analista de precios trabaja con la eficiencia de los recursos. Un analista de precios trabaja con la eficiencia de los recursos. Quiere decir que cuando tú analices un precio unitario, tienes que utilizar la eficiencia. Es decir, que cuando tú analices los recursos de una actividad, tienes que entender recursos, objetivo. Y les voy a agregar un recurso más que les decía hace rato. Tiempo. Es súper importante que el analista tenga en mente siempre que el recurso que tiene que analizar correctamente es el tiempo. Muy bien. ¿Y qué es eficacia? Eficacia. Eficacia es el nivel de consecución de metas y objetivos. Y la eficacia hace referencia a nuestra o a la capacidad únicamente para lograr lo que nos proponemos. El analista de precios no utiliza la eficacia para el análisis de precios, no la utiliza. Porque entonces, vamos a verlo en la siguiente diapositiva, nos vamos a dar cuenta que si nosotros solamente analizamos un procedimiento constructivo para llegar a la meta, podemos correr el riesgo de lo que yo les decía hace rato. El analista de precios que hizo los precios para Pachuca simplemente quiso ser eficaz y dijo, no me importa, ustedes me piden precios unitarios, yo analizo precios unitarios. No pensó en los recursos, por lo tanto, no fue eficiente, fue eficaz. ¿Sí? El analista de Pachuca fue eficaz, pero tuvo un problema con la eficiencia porque él no midió adecuadamente los recursos del análisis de precios. Muy bien, entonces ahora sí vamos a verlo. ¿Cuáles son las diferencias entre eficiencia y eficacia? La eficacia difiere de la eficiencia en el sentido que la eficiencia hace una referencia a la mejor utilización de los recursos, mientras que la eficacia hace referencia a la capacidad para alcanzar un objetivo y no le importa si se le dio el mejor uso de los recursos. Muy bien, entonces, una persona eficaz consigue los resultados esperados de forma satisfactoria, independientemente de los recursos utilizados. Y la persona eficiente es aquella que lleva a cabo la tarea con el menor número de recursos posibles. Por ejemplo, una persona eficaz haría 50 unidades de un producto en 6 horas, pero una persona eficiente tardaría 4 horas al optimizar los recursos utilizados. Muy bien, regresando al tema que Giovanni me preguntó, yo tengo que analizar correctamente mis recursos y para mi análisis yo tengo que ser eficiente. El cliente espera que yo sea eficiente. Es decir, que si yo digo, hago un plano en 2 días, eso es lo que el cliente espera que yo haga. Un plano en 2 días para que mi precio esté correctamente evaluado. Pero si yo en el presupuesto le pongo al cliente, no sé cuándo voy a terminar, entonces, pero te digo que sí voy a terminar. Así se lo pongo en una nota. No sé cuándo voy a terminar, pero te digo que voy a terminar algún día. Estoy siendo eficaz, porque no le estoy diciendo que no lo voy a terminar. Pero voy a ser eficiente si yo le digo al cliente, en 6 semanas tú tienes tu proyecto terminado completo. Y mira, aquí está mi programa de obra o mi programa de elaboración de tus planos o de tu proyecto. Y entonces yo entrego el proyecto en ese tiempo. Cuidado. Aquí es muy importante que yo les diga, seguimos hablando del término planeación y no de ejecución. Por eso no he dejado de lado que estamos hablando de hacer presupuestos. El analista, y eso sí lo establece la ley, el analista deberá considerar
la utilización más óptima de los recursos para la elaboración de sus precios. Porque entonces, si no, corremos el riesgo de que mi precio se eleve mucho porque no soy eficiente o porque no pongo que la gente es eficiente. No pongo en la mejor administración de los recursos. Y aquí sí me gustaría que ustedes me indicaran si tienen alguna duda, porque seguimos hablando de presupuestos, estamos hablando de presupuestos y de procesos constructivos o de procesos productivos. ¿Tienen alguna duda? Angélica dice no. ¿No? Carolina dice no, entonces ya tenemos, según la ley de Pareto, ya tenemos el 80-20, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a entrar aquí a utilizar este nuevo término. En un costo es importante la relación de eficiencia. Entonces nosotros observamos que la relación de eficiencia es una vinculación o es la unión o es la liga entre los objetivos obtenidos con los medios empleados. Entonces, también la relación de eficiencia es una unidad de medida. Esta unidad de medida nos ayudará a encontrar o a definir el costo una vez que encontremos los factores relacionados en el proceso de producción. Muy bien, creo que esto es claro. Hasta aquí lo que les quiero dar a entender es que la relación de eficiencia está hablando de la mejor forma de cómo optimizar mis recursos para yo poder hacer correctamente mis precios. Aquí entran factores como la experiencia, como el conocimiento del proyecto, como la información que yo pueda tener, y mientras más información pueda tener, es mejor mi evaluación y por lo tanto mi relación de eficiencia va a ser adecuada y por lo tanto yo voy a poder encontrar o definir el costo una vez que encuentre los factores relacionados en el proceso de producción. ¿Sí? Miren, yo por ejemplo les voy a decir algo, y esto es como un comercial, no quiero decirles que sirve o no sirve, pero por ejemplo cuando ustedes entran a Facebook hay gente que vende precios unitarios, hay gente que vende bases de precios unitarios. Y entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que sirvan o que no sirvan una vez con todo lo que ya hemos avanzado? ¿Creen que sirvan o creen que no sirvan? Porque no las venden caras, ¿eh? Y les voy a decir que yo una vez compré una base porque tenía una urgencia de una licitación y tuve que comprar una base urgente para hacer una infraestructura de unas carreteras y me sirvió. Pero, ¿sirve porque sabes o no sirve porque no sabes? ¿Ustedes qué creen? A ver, a lo mejor lo que está pasando es que en una, en una obra determinada, en un tiempo determinado y con unas circunstancias determinadas, esa base de datos pues aplica. Claro. Pero no creo que pueda aplicar para todo lo demás. O sea, así como una urgencia que tú tenías y dices, bueno, a ver, estas terracerías, pues en cuanto las voy a cocinar y veo una base de datos que dice, bueno, en una circunstancia más o menos similar, las combinaron en tanto, precios están en tanto, bueno, a lo mejor te ayuda para tú determinarlo, pero no creo que funcione para todo, ¿eh? No, o sea, ahí sí, creo que cada obra, y eso me ha pasado, digo yo, con la parte de telecomunicaciones, pero me ha pasado que cada obra tiene muchas cosas, muchos factores que impactan el precio final. Claro. Muy bien. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Es comercial, se lo repito, quizás ustedes más adelante, cuando terminemos el curso, pueden comprar esas bases y les van a servir. Sí les van a servir. Siempre que puedan optimizar sus recursos, ¿no? Muy bien. ¿Continuamos? Fernando dice que no creo que sirva para algo específico, pero si sabes puede ser una guía, efectivamente.
puede ser una guía, pero regresando a la matriz que yo les presentaba, a la tabla que yo les presentaba del ingeniero Varela, esas bases te van a servir con una variación del 30%. Pero quiero decirles algo. En el término de costos, este término lo he escuchado muchas veces, y lo he escuchado muchas veces en el término de costos y en construcción. No hay dinero más caro que el que no se tiene. No hay dinero más caro que el que no se tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Que es mejor entrar en una licitación con una base que tú creas que puedes ganar con lo que te vendieron, a que entres en ceros completamente. Siempre tener un parámetro de referencia siempre es adecuado, como dice Joel, o sea, y como escribe también aquí Fernando, o sea, es importante que tú puedas tomar esto desde la perspectiva de decir, bueno, pues esto cuesta tanto aquí, ¿sí? Pero yo puedo revisar si este precio lo puedo adaptar a mis características de mi proyecto en particular. Muy bien, continuamos. Muy bien, vamos a entrar aquí en otro término y con esto voy a hablar de dos definiciones diferentes. Y ya con esto vamos a empezar a sentar algunos de los fundamentos más sólidos de los precios. El costo contra el gasto. Ahorita les voy a dar un ejemplo muy certero de lo que a mí me ha pasado en términos de costo contra gasto. Muchas veces nosotros indistintamente utilizamos el término costo y gasto sin entender que son dos cosas diferentes. Nosotros podríamos decir que el costo, y como lo vimos atrás, el costo es la relación coherente entre la utilización de los recursos, ¿sí? Considerando los servicios que voy a realizar. Pero el gasto, a diferencia del costo, el gasto es un valor o una adición que yo le presento a mi costo que no necesariamente está vinculado a un proceso productivo. ¿Sí? No quiero ser redundante, les voy a decir un ejemplo. Yo voy a fabricar o voy a colocarle a mi cliente una lámpara. Y entonces yo ubico la lámpara en la ferretería de la esquina. Y entonces yo le digo a mi cliente, muy bien, cliente, la lámpara cuesta 100 pesos y te voy a cobrar 100 pesos por instalarla. Perfecto. Y entonces el cliente te da 200 pesos. Tú con tus 200 pesos vas a la ferretera y le dices, viejo, vengo por mi lámpara. Y en ese momento él te dice, ¿qué crees? Que ya se nos terminó. Automáticamente, pues la reacción primera es que sacas tu teléfono y la ubicas y dices, ah, ya la encontré. Pero está en el Home Depot de Coyoacán. Ya no está en la ferretera que te quedaba a 5 pasos. Ahora tú tienes que trasladarte a Home Depot y comprar la lámpara en otro lugar. Imaginemos que el costo de trasladarte a Home Depot, si no tienes la urgencia, pues te vas en el metro y dices, pues me cuesta 20 pesos, me gasté en ir y regresar. Pero si tienes la urgencia y tienes que pagar un Uber, y el Uber te dice, te voy a cobrar 80 pesos. ¿Cuál es el precio final de mi actividad? Pensemos, caso 1, cuando la ferretera lo tiene aquí, son 100 pesos más 100 pesos. Por lo tanto, el precio son 200 pesos. ¿Qué pasa cuando tú tienes un gasto imprevisto como lo que acabo de representarles en el ejemplo? 200, te cuesta la lámpara, ya no te cuesta 100. Ahora le tienes que sumar el gasto a la lámpara por haberte trasladado a Home Depot y entonces ahora la lámpara ya no te cuesta 100, la lámpara te cuesta 180.
Es imposible, se los digo, es imposible que tú llegues y digas al cliente, ¿qué crees? Que me equivoqué y la lámpara no la tienen aquí, la tienen en Home Depot. Pues él te va a decir, pues lo lamento, ¿no? No puedo hacer otra cosa, pues tú me dijiste 200, ahí están tus 200. ¿Qué ocurre con mi utilidad en ambos casos? Pensemos un poco, ¿qué ocurre? ¿Sí se entendió el ejemplo? ¿Qué ocurre con mi utilidad? ¿Qué pasa con el gasto que no había yo previsto? ¿Qué pasa con el costo? Es el mismo, la lámpara cuesta los mismos 100 pesos. Pero ahora le tengo que meter un gasto. Ahora tengo que gastar. Y por lo tanto, mi utilidad final se ve mermada porque yo ya no puedo cobrar los 100 que pensaba. Ahora tengo que cobrar 20 que no pensaba. ¿Sí se entiende el ejemplo del gasto contra el costo? Efectivamente, Fernando aquí me está poniendo algo muy interesante, porque mucha gente piensa que el gasto te hace ganar menos. No, la realidad es que no es que pierdas dinero. No es que pierdas dinero, es que dejas de ganar. Cuando tú dejas de ganar, entonces tu utilidad, como lo escribió aquí perfectamente Fernando, tu utilidad se ve mermada, tu utilidad se ve disminuida, porque no contemplaste el gasto de haber considerado trasladarte por el insumo que tenías que comprar. ¿Sí me estoy explicando? Tú no le puedes cobrar al cliente ese gasto, no puedes. Pero si tú lo habías considerado antes, sí se lo puedes cobrar. ¿Por qué? Porque el cliente te va a decir, ¿cuánto cuesta la lámpara? Ah, bueno, inmediatamente tu mente te lleva a decir, cuesta 100, más 80 de traslado, cuesta 180. ¿Y cuánto me vas a cobrar por ponerla? 100. En realidad, teníamos que haber ganado 280. O teníamos que haber cobrado 280. Por favor, ¿alguna duda? ¿Quedó claro? ¿O podemos verlo nuevamente con otro ejemplo? Voy a decir la ley del Pareto cuando digan que no. Muy bien. Todo claro. En construcción, más adelante nos vamos a dar cuenta cómo poder identificar los gastos. Y ya estamos entrando, yo espero que ya empiecen a sentirse un poquito más en materia. Ya empezamos a considerar cuáles son los gastos que yo puedo tener y dónde los voy a tener que colocar. Ahorita no les dije en este ejemplo dónde los colocaba, ¿no? Pero en el caso del análisis de precios, nosotros sí tenemos rubros específicos donde nosotros colocamos los gastos y donde nosotros podemos identificar los gastos en un presupuesto. Y donde el cliente no me puede decir, no, espérame, ¿por qué me cobras? No te preocupes, te lo explico. Si tú le hubieras explicado al cliente previamente que la lámpara costaba 100 pesos, pero la tienes solamente Home Depot y para llegar allá te cuesta 80 pesos, te juro que el cliente te dice, ahí está, toma tus 80 pesos, ¿no? Es más, llévate mi carro y la compras, ¿no? Y no lo hubieras tenido que meter dentro de tu costo. Pero aquí dense cuenta, el costo absorbió ese gasto. Y por ende se vio mermada nuestra utilidad. Muy bien, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Algo que quieran que agreguemos? Ya estamos por concluir. Creo que traté de irme un poquito más rápido para que no se sintiera tan pesado. ¿Tienen ustedes alguna duda hasta aquí? Voy a salirme para que me puedan ver. Listo, creo que ya me estoy viendo. Sí, perfectamente, ya me estoy viendo. ¿Aquí tienen alguna duda? ¿Algo que quieran agregar? ¿Algo que no haya quedado claro? Algo que no haya quedado claro en relación a los procesos productivos y a los procesos constructivos. Nada, ¿todo bien? Muy bien, todo claro. ¿Les parece que nos tomemos otros 10 minutos? Ya casi nos aventamos una hora, nos tomamos otros 10 minutos y regresamos, si les parece bien. Son 4:27. A las 4:40, ¿les parece bien que regresemos? Para ya cerrar el último tema y que ya podamos
Los que no hayamos comido todos irnos a comer. Perfecto. 4:40 regresamos entonces y les agradezco muchísimo.